Muy buenas noches, profesora, y muy buenas noches con todos. Reciban un cordial saludo de mi parte y de parte de mi grupo. Nosotros somos el grupo 3 y en esta noche tenemos el agrado de exponer sobre nuestra argumentación acerca del aborto. En esta oportunidad tengo el agrado de exponer sobre mi tema, el acceso a los anticonceptivos. Cabe recalcar que la información sobre los anticonceptivos es muy importante antes de iniciar con nuestra vida sexual. También recordemos que es un derecho humano muy fundamental que permite a las personas en decidir si tener hijos, cuántos y con qué frecuencia. Cada persona puede decidir el método adecuado según sus hábitos, su cuerpo y sus proyectos. Bueno, las enfermedades de transmisión sexual y el embarazo no deseados son importantes problemas en los adolescentes, por los que estos se constituyen un grupo muy vulnerable hacia los que se deben dirigir las campañas de prevención. El embarazo debe ser un aspecto prioritario en la atención de los adolescentes, porque tendrá fuertes repercusiones sanitarias, tanto en la madre como en el niño. A nivel mundial, cada año dan a luz unos 17 millones de muchachas menores de 19 años, es decir, un 15,6% de nacidos vivos vienen de madres menores de 19 años de edad. El inicio precoz de las relaciones sexuales, la información insuficiente, el no uso de métodos anticonceptivos, el bajo nivel socioeconómico puede traer fuertes consecuencias, pues la maternidad en adolescentes será mayor con un limitado acceso a educación, información y no comunicación con los padres. El 2,6, un elevado porcentaje de adolescentes, no tienen un nivel adecuado de conocimiento y tienden a relaciones sexuales a más temprana edad, sin tener la información acerca de su sexualidad y de su responsabilidad. De acuerdo a esto, se debe fortalecer la planificación familiar, mejorando el conocimiento sobre los métodos anticonceptivos desde la adolescencia. El acceso a los anticonceptivos tiene un impacto muy positivo en la salud maternal, ayudando a la prevención de la muerte maternal y perinatal, reduciendo los abortos inseguros por embarazos no planeados y contribuyendo a reducir las infecciones de transmisión sexual como el VIH y otras enfermedades más. Bueno, esto sería toda la información sobre mi tema. Muchas gracias. Le paso a mi siguiente compañero. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad voy a hablar sobre los derechos humanos. Los derechos humanos de la mujer existe aceptar que se trata de derechos que solo pueden ser limitados con el fin de proteger otros derechos, individualmente detentados por otras personas, de modo que resulta forzoso destacar como ilegítimos los fundamentos que distintas legislaciones y tribunales han esgrimido por justificar la penalización del aborto, la protección del valor abstracto de la vida humana. En cambio, la única manera legítima, acorde con el concepto y características de los derechos humanos que se ha perpetuado de limitar los derechos de las mujeres, requiere a partir de los siguientes supuestos. Primero, se precisa analizar si el feto y las características que usualmente atribuimos a las personas únicas titulares de derechos. Segundo, de no ser posible lo anterior, debemos analizar si es factible que a partir de ciertos momentos de su desarrollo, el feto desarrolle particularmente que amerite la atribución de derechos. Significa lo anterior que la única manera de limitar legítimamente los derechos humanos de las mujeres en materia reproductiva sería aceptando que el feto es una persona para algunos. Ni siquiera así
está posible el clásico argumento desarrollado por Toms, que define la idea de que aún considerando el feto como persona, la madre tendría en ciertas circunstancias el legítimo derecho de abortar. Gracias. Bueno, continuaré con la argumentación en contra del aborto como un buen social desde la perspectiva de la Iglesia Católica. Sin embargo, desde la perspectiva de la Iglesia Católica, el aborto es un tema complejo y delicado que no se reduce a una simple cuestión de elección personal. La Iglesia considera que la vida humana comienza en el momento de la concepción y, por lo tanto, el aborto es un acto que atenta contra la vida de un ser humano inocente. La vida humana es sagrada e inviolable. La Iglesia Católica cree que la vida humana es un don de Dios y que cada ser humano tiene un valor intrínseco e inviolable desde el momento de la concepción. El aborto, al interrumpir la vida de un ser humano en desarrollo, sería un acto que va en contra de este principio fundamental. La Iglesia Católica considera que el aborto es un grave pecado, ya que atenta contra la vida humana y la voluntad de Dios. La Iglesia enseña que el aborto es un acto de violencia que tiene consecuencias negativas para la mujer, la familia, la sociedad en general. El aborto no es una solución a los problemas. La Iglesia Católica entiende que el aborto no es una solución a los problemas que enfrentan las mujeres embarazadas. La Iglesia ofrece apoyo y alternativas a las mujeres en situaciones difíciles, como la adopción, la ayuda económica o en el acompañamiento psicológico. La Iglesia Católica considera que el aborto es un acto de injusticia hacia el niño por nacer, que no tiene la posibilidad de defenderse y de vivir. Y la Iglesia también considera que el aborto es un acto de injusticia hacia la mujer, ya que la priva de la posibilidad de ser madre y de experimentar la alegría de la maternidad. Y también es importante destacar que la Iglesia Católica no busca condenar a las mujeres que han abortado, sino que busca ofrecerles apoyo y acompañamiento para superar el dolor y la culpa que pueden sentir. La Iglesia también busca promover una cultura de vida donde se valore la vida humana desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural. Gracias. Buenas noches con todos. Mi nombre es John David de la Cruz Montes. Hoy día me toca exponer sobre el argumento de restricción al acceso hacia el aborto. Bueno, hablemos de este tema tan interesante. Si bien es cierto, en México, en Estados Unidos, en países sumamente grandes y desarrollados, hasta ahora siguen las luchas de las feministas por legalizar el aborto. Sin embargo, en países más, por así decirlo, chapados a la antigua, como Rusia o India, entre otros, no se puede legalizar el aborto e incluso protestar ante ello lo toman como un acto de delito ya. Bueno, mi tema no es hablar sobre esos países, solamente era para informarles. Mi tema es hablar sobre el aborto en Perú. A ver, si bien es cierto, hay países que no quieren aceptarlo, hay países que lo aceptan, y hay países que están entre sí y no. En Perú es más equitativo, más justo. Perú dice que la legalización del aborto en el artículo 119 sí se puede hacer, sí se puede implementar el aborto, siempre y cuando la madre esté en peligro o tenga problemas para concebir un niño, como algunas enfermedades de parte íntima de la mujer que puedo mencionar, porque no viene a mi caso. Pero
a partir de las 12 semanas, si es que tú llegas a abortar un niño, si es un delito, según el artículo 120, que dice que el aborto es penalizado. Pero también nos dice que si tú quieres acceder a un aborto por tu propia voluntad, lo puedes hacer, siempre y cuando con tu consentimiento, ya que si bien es cierto, mayormente en los jóvenes, son obligados a abortar por sus parejas, y esto es penalizado, ya que si tú llegas a abortar eh, y no es tu decisión de ti misma, es por obligación de otra persona, esta persona puede recibir un castigo de 3 a 5 años de prisión. Y si tú mueres en el proceso, esos 3 a 5 años se multiplican y son de 5 a 10 años. Si bien es cierto, en el Perú la restricción del aborto no es, por así decirlo, difícil. En Perú hasta con 100 soles puedes abortar. Y quirúrgicamente, lamentablemente es así. Y lamentablemente muchas jóvenes pierden la vida por ello. En Perú, donde sea que tú vayas con un poco de plata, puedes abortar. Y eso es la triste historia y oscura historia de nuestro país. Porque aunque no lo quieran aceptar, Perú es un país muy liberal, por así decirlo. No es como otros países que se rige a las leyes, ya que en Perú ni siquiera existen buenas leyes. Los gobernantes hacen lo que quieren y las personas también. Lamentablemente es así. Y si hablamos de restricción al aborto en Perú, pues el tema queda corto para esta conversación. Ya que en Perú, como dije, puedes ir a abortar en cualquier persona, cualquier médico, por así decirlo entre comillas, porque ni siquiera son médicos titulados, solamente son los médicos que dieron unas cuantas clases y ya, arriesgando la vida de pobres jóvenes, señoritas, entre otras personas. Sin embargo, si eres una persona adulta y quieres tener un aborto, puedes ser médico, es lo más eficaz, o el método de aspiración hasta las 12 semanas para que tu vida no corra riesgo y no tenga secuelas muy graves. Sí se puede hacer y no es penalizado, siempre y cuando sea con tu consentimiento. Sin embargo, se recomienda también a las jóvenes que tengan mayor concientización en este tema, ya que la mayor parte de las personas que mueren por temas del aborto son jovencitas y el gobierno hasta ahora no hace nada. Lamentablemente es cierto. La restricción en el aborto en el Perú es muy liberal y no hay nada más que hablar de ese tema. Bueno, eso fue todo mi aporte. Muchas gracias por su atención. Le doy paso a mi siguiente compañera. Hasta la próxima. Muy buenas noches, docente y compañeros. Voy a exponer mi tema que me ha tocado, que es la moral en el aborto. Quisiera comenzar definiendo qué es la moral. Se refiere a un conjunto de valores, normas, principios que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos dentro de nuestros comportamientos. Esto nos ayuda a identificar si estamos en lo correcto o en lo incorrecto, ¿no? Según el tema que estamos tocando. En el caso de la moral del aborto, como vemos que el tema es llamativo, ¿no? Que hay diferentes posturas, ¿no? En contra y a favor. Habrá personas que estamos a favor por otros motivos, como los que están en contra, ¿no? Por otros motivos. Quisiera abordar sobre el aborto, la moral del aborto. Quisiera comenzar con el primer punto, que es la autonomía de la mujer. ¿Qué quiere decir autonomía de la mujer? Quiere decir que la mujer es libre, libre y tiene derecho a decidir lo que ella quiere hacer con su cuerpo. ¿Para qué? Para que mañana más tarde no se esté arrepintiendo, ¿no? Nosotras las mujeres no tenemos que ser forzadas a tomar unas decisiones por otras personas, ¿no? Nosotras sabemos por qué queremos tener al concebido y por qué no.
tenemos que el bienestar de la madre. ¿Qué quiere decir el bienestar de la madre? La madre tiene que estar físicamente bien y emocionalmente bien, como mentalmente bien. Supongamos que este caso haya sido por violación. Podemos poner un ejemplo, no por violación. ¿Qué quiere decir bienestar físicamente y psicológicamente bien? En el ámbito psicológico, cuando una violación, cuando es producto de una violación, tu hijo, cuando nosotros lo traemos al mundo, nos va a hacer recordar mucho el momento traumático que hemos vivido, ¿no? En el momento que nos han violado, que ha sentido que no valemos nada, en ese momento, ¿no? Y vamos a reprochar a nuestro hijo, vamos a odiarlo por el simple hecho de que nos trae malos recuerdos, o incluso podemos decir que fue un error en nuestra vida, ¿no? Depende mucho de las circunstancias de que nosotros hayamos tenido. Por decir, si somos adolescentes o jóvenes como hoy somos, ¿no?, los de la universidad, y tenemos relaciones sexuales sin protección, sin responsabilidad, yo quisiera llamar la atención, ¿no?, a los jóvenes que tenemos nuestra vida sexual activa, pero no sabemos cómo lidiar con ellos, ¿no? Hay preservativos, hay muchos métodos anticonceptivos para no estar tomando la decisión de abortar a un ser que no tiene la culpa, ¿no? En estos casos, como vemos en la sociedad, que cada vez los abortos son más frecuentes, pero más que todo por la irresponsabilidad de los jóvenes, que tomamos nuestra vida sexual a la ligera, irresponsablemente. No solo es el aborto, ¿no?, las infecciones que podemos tener, el virus del VIH y muchas enfermedades, ¿no? Por eso tenemos que nosotros empezar a cuidarnos y así también no hacer daño a un ser que no pidió venir al mundo.